La pregunta clave, ¿por qué pudiera haber drones, o sea, literalmente, armas que usa Irán y Rusia en Venezuela? ¿Hay interés realmente de Venezuela de un enfrentamiento militar o es meramente una forma de asegurarse algún tipo de garantía de seguridad? Con nosotros el profesor Layo Sasdi León Borja, que como saben lleva mucho tiempo hablando con nosotros de estos temas y hemos estado interesados particularmente en la movilización de los 7 barcos militares de Estados Unidos junto con también los Poseidón, que son los famosos aviones del Navy que son espías. Y también simultáneamente hemos estado hablando con él sobre la intervención posible en la zona, incluso un posible, o bueno, sabemos ya que al menos hay un submarino, pero estos submarinos nunca andan solos, así que tiene una explicación, o sea, hay una operación más grande, me refiero. Así que profesor, gracias por estar conmigo. Sé que hay muchas noticias que queremos tocar, pero evidentemente hay movimiento en la situación de Venezuela y Estados Unidos al parecer está cerca de la zona de lo que sería supuestamente entre Trinidad y Tobago y Curazao, y que ahí están la movilización de Estados Unidos cercana. No creo que tenga mucha necesidad de la situación de Puerto Rico, pero evidentemente aquí han estado pilotando drones recientemente y también los P-8 han estado por ahí, así que me parece interesante tomar ese curso. Profesor, gracias por estar conmigo nuevamente, como siempre. Sus perspectivas sobre este tema específicamente. ¿Cómo usted ve esta Sí, bueno, movilización de Estados Unidos y qué creen que pueden sacar de ahí? sí, bueno, como había mencionado antes, lo mínimo que se puede decir es que es una demostración de fuerza, obviamente, ante el régimen de Maduro y desplegando los destructores de misiles teledirigidos de la clase Arleigh Burke, que pueden lanzar misiles antiaéreos de largo alcance, corto, medio, largo alcance, y también misiles Tomahawk para operaciones ofensivas, misiles crucero Tomahawk lanzado desde los lanzadores de despegue vertical o lanzador vertical Mark 41. Lo mismo el crucero, el único crucero que sabemos que hay desplegado que estuvo ante las costas del Pacífico de México, pero ya cruzó el canal de Panamá. Eso creo que se reportó ayer y es el lago Erie por una batalla que hubo allí. Creo que fue, ahora no recuerdo, bueno, ese es otro tema, en la guerra de independencia o la guerra de 1812 contra los británicos en Canadá. Bueno, el punto es que ese tiene también capacidad para lanzar misiles antiaéreos estándar SM-2, pero probablemente también podría estar armado con los SM-6, que es para derribar misiles crucero, también antiaéreos, contra misiles balísticos de corto alcance, pero con los SM-2 podría, por ejemplo, dar buena cuenta si les salieran al encuentro, si todavía pueden volar o están operativos, los aviones de fabricación rusa Sukhoi 30 MK2 que adquirió Hugo Chávez a Rusia. Estos eran cazas multipropósito, pero diseñados originalmente por Rusia para la China, que los tiene, para ataque naval, para operaciones, pues en este el caso de Venezuela, en el Caribe sin duda, o en el Atlántico, al este de Venezuela, más que nada diríamos en el Caribe, y pues las defensas antiaéreas de estos del crucero de la clase Ticonderoga, Lago Erie, y los dos destructores. Había tres, pero creo que el tercero creo que está en la costa del Pacífico. Eh, es más que suficiente para copar, incluso si hay F-16 de la Fuerza Aérea Venezolana heredados de tiempos de la democracia, antes del régimen chavista, cuando Venezuela era aliada de Estados Unidos, también podrían lidiar con estos aviones, esos cruceros con sus defensas antiaéreas. Pero con los misiles crucero Tomahawk podrían destruir blancos que en caso que la intervención no tendría la intención de invadir, sino de eliminar, destruir potenciales amenazas. Por ejemplo, ya que Trump habla de hacerle la guerra al narcotráfico, se me ocurre, ¿no? Podrían atacar almacenes que presuntamente habría drogas o pues químicos para el procesamiento
de la coca, en cocaína, en laboratorios, del cártel de los soles. El cártel de los soles, según acusaciones de Estados Unidos, es un grupo criminal narcotraficante dominado por militares de las llamadas Fuerzas Bolivarianas de Venezuela, generales del régimen chavista, y se le llama Cártel de los Soles porque en la guerrera, en la chaqueta, la guerrera de los generales, en vez de tener en el cuello estrellas como los generales americanos para distinguir su rango, tienen soles, Cártel de los Soles. Supuestamente el líder supremo sería Nicolás Maduro. Dicen, he leído que fuentes de inteligencia americana han dicho que no hay un vínculo claro entre esa pandilla criminal, también narcotraficante, el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. Bueno, puede ser un competidor. Ahí el más importante, diría yo, es el Cártel de los Soles, porque según la acusación de Estados Unidos, pues serían miembros del Estado venezolano, el propio Estado venezolano, el gobierno de Venezuela estaría implicado en esto. El otro es una pandilla, pues tipo las Maras Salvatrucha, ¿no? Digamos que traficantes de distinta y menor categoría, aunque podrían colaborar también, pero según la inteligencia americana no estarían vinculados. Ahora, una cosa es atacar con los misiles cruceros depósitos, supuestos depósitos de droga, laboratorios, infraestructura del cártel de los soles para la exportación de droga a Estados Unidos, por ejemplo, a Puerto Rico y de allí al resto de Estados Unidos continental o a Europa. Por eso, el gobierno de Trump ha pedido asistencia a países aliados europeos en esta lucha, en este despliegue de fuerzas contra el régimen narcotraficante venezolano, dominado por el cártel de los soles. Y, por ejemplo, Francia ha respondido enviando, creo que va a enviar un barco de guerra, no sé si a Martinica, uno de los departamentos de ultramar que tiene Francia, Guadalupe, Martinica, creo que va a Martinica. Eh, Me imagino, no estoy actualizado en eso, que los Países Bajos, Holanda, para así decirlo, pues podría colaborar por su presencia en Curazao, Aruba y Bonaire, por ejemplo. Miembro de la OTAN como Francia podría ayudar, tendría un papel muy importante, sobre todo por su información de inteligencia, debido a la proximidad de estas islas holandesas a pues Venezuela para operaciones pues determinar los vuelos que podrían salir a pues llevar la droga presuntamente bueno, aquí a Haití, a Santo Domingo, para de ahí ir pues a territorio americano. Bueno, eso por un lado. Ahora, hay otra posibilidad aparte del narcotráfico y es que, bueno, según un artículo del Miami Herald, que lo ha reportado otros medios de prensa internacional, ha habido una estrecha colaboración entre el régimen chavista ya desde tiempos de Hugo Chávez con Irán en cuanto a drones, aviones no tripulados, eh, Unmanned Aerial Vehicles, UAV, por las siglas en inglés. El contrato se habría firmado, un contrato, bueno, un acuerdo, no era contrato, un acuerdo entre dos países soberanos, Venezuela y Irán, ¿no? La República Islámica de Irán, creo que en 2006, para cooperación técnico-militar. Y ahí se incluía la colaboración en transferencia por parte de Irán de tecnología de aviones no tripulados, los drones. Eh, Creo que se pagó 28, y creo que Venezuela habría pagado en aquel tiempo como 28 millones a Irán por esa tecnología. Irán habría transferido elementos para ensamblar, los llamados kits, ¿no? Elementos para ensamblar de drones como en aquel entonces el Mohajer 2. Los Mohajer es una familia de drones de corto a mediano alcance iraníes. No, no necesariamente hay una evolución de un diseño a otro, porque, por ejemplo, el Mohajer 6, más reciente, es bastante más avanzado que el Mohajer 2, que inicialmente adquirió Venezuela en tiempos de Hugo Chávez. Mohajer 2 tiene, pues, tenía un alcance como en más de 90 kilómetros.
y pues Venezuela los replicó. La versión venezolana del Mojayer 2 iraní pues habría sido Arpía 001. Eh, y habrían instalado o preparado una fábrica en Maracay, junto al lago de Valencia, en Venezuela, al oeste de Caracas, para fabricar drones. También creo que en una base aérea, pues asesores iraníes habrían estado dando apoyo técnico. Eh, Llegó a desarrollar Venezuela versiones, por ejemplo, del Shahid 131, como esos drones kamikaze que lanza Rusia, ¿no? Diseño iraní, claro, adquiridos de Irán originalmente contra Ucrania. Me parece que uno de esos, no sé si es el Zamora V1, eh, la versión venezolana de un dron de ataque. Eh, si no es el Zamora B1, es otra. Hay, por ejemplo, ahora se me escapa el nombre, pero los venezolanos han estado desarrollando versiones propias o basadas en modelos originales iraníes. Pero hubo un problema. En la crisis económica del 2014 al 2018, prácticamente parece que paralizó ese programa avanzado, ¿no? Que tenía planeado Hugo Chávez inicialmente de crear una fuerza de drones militares para Venezuela. Y creo que para fines de la década esa del 2010 al 2019, solo había un dron de esos, la versión venezolana, Arpía 1, operativo en aquel entonces. Lo que ha hecho después del 2020 el régimen de Maduro, a pesar de las dificultades económicas, ha adquirido drones de reconocimiento rusos Orlan 10, usados en la guerra de Ucrania, y el Mojayer 6, que puede ir armado de unas bombas de precisión QAM creo, el nombre, bombas de precisión iraníes, y pues habría que ver, claro, aquí apartándome ya del relato, eh, habría que ver cuántos tienen a estas alturas. Probablemente sospecho que no muchos, debido a la situación económica eh, de Venezuela, pero claro, hay un potencial amenaza de que si llegara a Venezuela a obtener los recursos, vamos a ver, subsidiados, financiados por otros, qué podría hacerse con un arsenal de drones de ataque, porque el Mojayer 6 no es un dron suicida, lanzaría bombas, lanzaría misiles, tiene un alcance mayor comparado a la versión anterior, Mojayer 2, que se compró en la primera década del siglo XXI. Mojayer 6 tiene un alcance, un radio de acción de 2.000 a 2.400 kilómetros. Para que tengan una idea, el alcance de misiles de los hutíes de Ansarollah, esta milicia chiita yemení que lanza desde Yemen del Norte drones kamikaze, misiles contra Tel Aviv, contra Israel, pues habría un alcance similar como de 2.000 kilómetros. Y habría un alcance como de 2.000 kilómetros entre, teoría, ¿no? Caracas y Miami, de unos 800 y pico de kilómetros entre Ponce y Caracas, 889 kilómetros entre San Juan y Caracas. Así que, pues, Estados Unidos probablemente lo tiene presente. Ahora, Irán, pues, fue derrotado, en mi opinión, en esta guerra contra Estados Unidos e Israel reciente, que fue guerra de los 10 días o menos, o bueno, duró muy poco, pero fue bastante golpeado. Eh, Habría que ver si Irán podría subsidiar un programa de drones del régimen de Maduro para amenazar a Estados Unidos. Debido a la cercanía de Venezuela a Estados Unidos, a territorios americanos, causar problemas, atacar con drones barcos americanos, etcétera, como hacen los yemeníes del norte, los hutíes, los de Ansarolá contra el tráfico mercantil en el Mar Rojo, ¿no? En el Golfo de Adén. Bueno, eso es especulación. Ahora, se me ha ocurrido lo siguiente. La China tiene una fuerte presencia en Venezuela.
La China también tiene, Venezuela, una gran deuda con la China, porque creo que bajo tiempos de Hugo Chávez, la China dio préstamos por la mala situación económica, la mala administración de la economía petrolera venezolana. Creo que fueron 30.000 millones de dólares el préstamo chino, los préstamos. Entonces, tengo entendido que si no hasta la fecha, hasta bastante reciente, la década del 2020, de los 2020, Venezuela le paga o le pagaba esos préstamos a la China no con dinero, sino con petróleo gratis, o sea, el equivalente a lo que sería el costo del pago de los préstamos. O sea que Venezuela no estaría sacando dinero de esas exportaciones que serían realmente pues su forma de pago como de trueque, ¿no? A la China. Ahora, la China tiene una fuerte presencia, eso es como otro tema para hablar aquí, pero resulta que la China se ha estado expandiendo silenciosamente, pero de forma firme, en la región del Caribe. Y no me refiero a esa compañía de Hong Kong que administraba el canal de Panamá y que por eso, pues, Trump llegó a amenazar con invadir al canal de Panamá. Esa empresa de Hong Kong creo que al final se ha retirado de la administración del canal, en fin. Pero resulta que la China, según un artículo creo que el 2020-2021, prensa británica, ha estado fuertemente invirtiendo en la región. Por ejemplo, ha gastado millones, creo que centenares de millones, no recuerdo la cifra, en expandir el puerto de Santiago de Cuba, que es uno de los, tengo entendido, más importantes, un puerto importante en la cuenca del Caribe, expandiéndolo, modernizándolo. También ha invertido bastante para hacer un gran puerto, creo que de contenedores en Kingston, Jamaica. También han construido un gran hotel Bajamar allí en Bahamas, pero creo que en Gran Bahama van a construir también una importante infraestructura, creo que portuaria. Entonces, han estado invirtiendo en Trinidad por la compra de gas natural, que es un importante productor, Trinidad y Tobago. Entonces, Barbados, si no me equivoco, Barbados que en 2021, creo que fue 2021, decidieron o renunciaron a hacer, eh, a aceptar a la reina de Inglaterra en aquel entonces, Isabel II, que en paz descanse, pues ella era soberana, jefa de Estado, pero claro, ya era una cosa simbólica como para los países miembros de la Mancomunidad de Naciones, el antiguo Commonwealth británico. Eh, no era República Barbados, tenía el rey, a la reina en aquel momento de Inglaterra como jefa de Estado de Barbados, pero parece que la influencia económica china que han estado invirtiendo en Barbados les convenció de que déjense de monarquía y que acepten ser república. Y creo que les construyó un gran estadio de cricket a los de Barbados para demostrar qué buenos son los chinos y qué generosos. Claro, eso tiene obligaciones después, como ha pasado en África, tengo entendido. Tendrán que pagar esos préstamos y al final, en mi opinión, se convertirían en una nueva forma de neocolonialismo financiero, endeudados y dependientes de la China. Pero bueno, creo que Barbuda también ha habido inversión china. Ah, sí, y en Granada, se acordarán pues la invasión por Reagan de Granada en 1983, porque claro, pues estaban los cubanos al servicio de la Unión Soviética, los cubanos de Castro, expandiendo la pista de aterrizaje del aeropuerto de la isla de Granada. Le dicen Grenada, pero es la mala pronunciación anglosajona, porque los españoles le dieron el nombre Granada. Sí, en español es la forma correcta de llamarlo. Ellos le llaman Grenada, pero bueno. Pues resulta, y ya saben, pues un motivo de la intervención americana en el 83 era para evitar que esa pista de aterrizaje de más de 2.000 metros del aeropuerto de allí, pues de la isla de Granada, el aeropuerto principal, pues se convirtiera en base para bombarderos o aviones de reconocimiento de largo alcance, Tupolev, creo que es 142, no 146, está basado en el Tupolev Tu-95, los llamados Bear, oso, el nombre que la OTAN le dio a esos bombarderos de turboprop
de los años 50 de la Unión Soviética que todavía siguen siendo usados, pero claro, lanzan misiles cruceros, los bombarderos a distancia, a 5.000 kilómetros de distancia, o sea, fuera de las defensas antiaéreas. Fueron bombarderos como esos, por cierto, que los ucranianos lograron destruir. ¿Cuál era la operación telaraña, ¿no? En que lanzaron drones kamikaze, cuadricópteros o hexacópteros con explosivos camuflados en camiones cerca de las bases dentro de Rusia. Bueno, eso es otra historia. Hay una versión de ese Tupolev 95, creo que el Tupolev TU-142, apodado Foxtrot por la OTAN, y que es la versión de ese bombardero, pero como patrulla marítima de largo alcance. Y se temía que podían operar desde esa base en la isla de Granada, un motivo para invadir en 1983. Pues los chinos están modernizando la pista de aterrizaje y las instalaciones del aeropuerto que ahora se llama Jonas Savimbi, que era pues el líder marxista de Granada, amigo de Fidel y Fidel Castro y de Daniel Ortega, pero que lo asesinaron en un golpe por otro comunista de más lineadura, y eso fue el motivo, ¿no? de la excusa para la intervención americana y sacar a ese régimen de allí, ¿no? Prosoviético comunista. Bueno, pues los chinos están ya allí, modernizando esa pista de aterrizaje, ese aeropuerto. Así que los chinos, y también Venezuela, creo que Costa Rica, Panamá, pero Panamá creo que se salió o no sé si sigue todavía, son parte de, a ver, Jay, me corregirás, es ¿cómo se llama? Belt and Road Initiative. En español sería de la faja y de la ruta, o cómo es, de la franja y de la ruta, ¿no? Eh, Creo que en español. La le- nueva o- ruta. todo el mundo lo que le dice es la nueva ruta de la seda y ya, o sea, no se Creo que entra la en... la franja y la ruta, pero bueno, nueva ruta de la seda. Son parte de la nueva ruta de la seda, esas islitas también. Cuba creo que también, Costa Rica, Panamá, Costa Rica es amiga de Estados Unidos, pero bueno, así que, ¿a qué vengo con tanta cosa? Bueno, ¿qué tal si los chinos le proporcionan los medios? Si claro, los chinos son muy cautelosos, pero vamos a imaginarnos un escenario. China trata de anexar por la fuerza a Taiwán, la isla de Formosa. Estados Unidos, que para Estados Unidos es más importante esa amenaza china que la rusa en Ucrania, pues despliega sus fuerzas, pero los chinos han preparado algo para que Venezuela abra un nuevo frente en la panza blanda del Golfo de México y de la Florida de Estados Unidos, lanzando drones kamikaze que no harían realmente mucho daño, aunque depende de los blancos que ataquen. Se atacan refinerías en el Golfo de México y las incendian como hacen los ucranianos con las refinerías rusas, entonces obligaría a Estados Unidos a lidiar con el problema. Estados Unidos bombardearía, los venezolanos bien equipados por la China seguirían lanzando drones, aquí especulando, obviamente, un escenario de esos, como para una película, y entonces pues Estados Unidos se vería forzado quizá a tomar la decisión para invadir a Venezuela, fuerzas que les privaría, que no irían al frente del Pacífico para lidiar con la amenaza china. Entonces, la China está bien colocada en la región como para poder equipar a, a Venezuela de los medios subsidiados, pagados, la China le sobra el dinero. Podría hacerlo. ¿Sería acaso eso un motivo? Porque surgió ese artículo del Miami Herald recientemente y que tiene a los funcionarios americanos preocupados que Venezuela se convierte en una base de tecnología de drones que también se podría suministrar, dicen allí, a otros estados hostiles, podría ser Cuba, a Estados Unidos, peor aún, no más cerca de Estados Unidos, o a otras organizaciones criminales. Bueno, ya el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, narcoterrorista marxista colombiano, y las disidencias de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas, narcoterroristas, ya están usando drones, pero drones kamikaze, FPV, presuntamente los más pequeños, que los ucranianos aprendieron a usarlos para parar y derrotar a los rusos, y los rusos han aprendido porque ellos se adaptan fácilmente, rápidamente a las innovaciones de la guerra. Eh, Así que ha habido un ataque contra un helicóptero Black Hawk, creo, un helicóptero de las autoridades colombianas, no sé si era de la policía o del ejército, impactado por un dron kamikaze. Lo bajaron y murieron todos.
y el helicóptero se perdió. Atacaron una lancha de patrulla fluvial de la Marina de Guerra colombiana. No hubo víctimas, no hubo heridos, no hubo bajas, pero fue atacado con un dron kamikaze. Atacaron a una concentración de soldados, creo que era un dron kamikaze, y mataron a 3 soldados, 3 o 4. O sea que ya esas guerrillas saben usarlo. Yo pensé que sería la inteligencia rusa como pues yo tengo un poco la mentalidad de la Primera Guerra Fría, ¿no? Con la Unión Soviética, pero podrían haber sido los iraníes, claro. Y los venezolanos pues aprenden, como los narcos mexicanos, ha habido un informe, han enviado a disque voluntarios a luchar en la guerra de Ucrania, parece que del bando ucraniano, para aprender al uso de drones kamikaze con explosivos y después traer el conocimiento a México. Así que ya eso es Vox Populi. Creo que en Birmania, no sé si la guerrilla birmana, opuesta a Myanmar, ¿no? Al régimen militar, ya ha usado drones kamikaze contra las autoridades, las fuerzas militares de Birmania. Así que la voz ya ha corrido, ¿no? Ya ha salido el genio de la lámpara de Aladino, de la botella. Y eso probablemente le preocupa a Estados Unidos bastante, ¿no? Sobre todo para el tráfico marítimo en la región, si Venezuela usa drones para interrumpir el tráfico en caso de un conflicto con Estados Unidos. Esa sería la respuesta de Maduro. No tendría que recurrir a misiles balísticos importados de Irán, podría lanzar drones y drones y drones, claro, Venezuela sería bombardeada, pero tú escondes el dron, escondes las fábricas, todo eso requiere dinero. Y ahí vuelvo de nuevo. El régimen de Maduro no podría ser probablemente capaz de financiar una gran fuerza de drones de ataque a drones kamikaze, pero otros sí podrían, otros sí. Y la China está en una buena posición. Y pues Irán sigue exportando petróleo, lo mismo Rusia, aunque Rusia creo que tiene las manos atadas por lado de la guerra de Ucrania, pero otros pueden hacerlo. Eh, no olvidemos a Corea del Norte también. Así que Profesor, veremos qué pasa. Sí. sí, definitivamente. La iniciativa de China en la zona, en la región, es bastante evidente. Y sí, como usted decía, franja y ruta, la forma en la que se traduce. Y aquí hay algunas de las inversiones de 3 billones en Jamaica, en Guyana, básicamente al lado de la zona de Venezuela. Surinam también, Surinam, Laura, sí. Correcto. Surinam, también Trinidad y Tobago, que está súper cerca. Eh, y, y ni hablar, ¿no? O sea, entonces Bahamas, lo que usted mencionaba, ¿no? Y Antigua y Barbuda. En Antigua, por ejemplo, están construyendo el famoso outpost o una zona militar especial. O una zona Ah, especial, no es militar necesariamente, puede ser comercial, pero todo el mundo sabe que no es muy... En China no hay tal cosa como separación de iglesia y Estado, es decir, no hay separación entre empresa y ejército, o sea, siempre ha habido una relación bastante estrecha entre ambas cosas, ¿no? Así que evidentemente pues ahí están las inversiones discutidas y que se sabe que en efecto eso está ocurriendo. Y ni hablar de las iniciativas que están invirtiendo en Cuba con el tema de la energía renovable, específicamente dándole cerca de 2.000 kilovatios para producir energéticamente en Cuba. Hay iniciativas por ahí. ¿Y cuál es, en su opinión, entonces, el plan de Estados Unidos de lo que estamos viendo hasta ahora? O sea, ¿es una intención de intervención? ¿Es una intervención de lograr algún tipo de traidor interno que se atreva a traicionar y por tanto al traicionar pueda lograr que el ejército deje de responderle a Maduro? ¿Cuál sería la opción real entre ambas opciones? bueno, podría ser de todo. Antes de seguir, yo había compartido contigo un vídeo. Era un vídeo publicitario hecho por computadora, simulación de los rusos de hace como 10 años, en que ofrecían y ofrecerán todavía misiles crucero del tipo, a ver, calibre, pero camuflados en contenedores de transporte comerciales. Y entonces estarían escondidos y si se da la orden se abre el contenedor, lanzan los misiles. Bueno, los rusos. ¿Qué tal si los chinos tienen algo similar? Muy probablemente lo copian todo, lo pueden mejorar. Y con tanto puerto, con contenedores del Caribe y todo, tuvieran escondidos algunos, quizá incluso con ojivas nucleares, que en caso de guerra entre Estados Unidos y la China,
sorpresa. Entonces, el Jack in the Box, ¿no? El muñeco ese que está en la caja y se abre y sale horroroso para asustar a los niños, tengan algo similar y se aprovechan de la infraestructura comercial de contenedores, todo muy normal, claro, la China gran exportadora, pero ahí estaría el truco en caso de una guerra con Estados Unidos que llegara a ser nuclear. Pero bueno, eso lo dejo ahí. La amenaza creo que es real, podría potencialmente, pero no tengo prueba ninguna al respecto. O sea, la posibilidad podría ser. Ahora, pasando de nuevo a tu pregunta. Bueno, creo que fue ¿cómo se llama? Christopher Landau, me parece, un subsecretario de Estado de Estados Unidos, dijo que nosotros no estamos para cambiar gobiernos, pero que otros no sé si llegó a decir eso, que otros lo hagan, pero la idea sería esa. Estarían esperando, aunque no lo digan oficialmente en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado, que con un despliegue de fuerzas significativo se consideraran valientes algunos militares, generales o coroneles del régimen de Maduro para iniciar un golpe o para cambiar de bando. Ahora, no sería solamente en ese caso, les digo, el despliegue de fuerzas aeronavales, porque ya Estados Unidos ha utilizado desde tiempos al menos del 2003 la guerra contra Irak, contra la invasión contra el Irak de Saddam Hussein, sino antes, elementos de guerra electrónica que probablemente los P-8 Poseidón sí, pero podrían tener esa doble capacidad. No solo patrulla marítima, no solo reconocimiento con sus radares de qué barcos están por aquí o por allá, o detectar submarinos, que sería su misión primordial, pero también guerra electrónica. ¿Y cómo? Bueno, Estados Unidos ya ha utilizado en el pasado contra Gaddafi en Libia 2010, 2011, 2010, contra, a ver, ¿cuándo fue? No 2010. La primavera árabe, Jay, fue 2011, 2011. creo, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía estaba Gaddafi en 2010, sano y salvo. Bueno, lo usaron en Libia, lo usaron contra Siria de Bashar al-Assad, lo usaron contra Saddam Hussein, que lanzar correos o emails o mensajes de texto no solicitados en que le dan ofertas, le ofrecen a generales o gente de alto rango en un régimen pues que se pretende derrocar, ofertas de dinero, de protección si deciden traicionar o darle la espalda a su jefe de Estado, vamos a decir, ¿no? Al dictador, eh, cómo instrucciones se aceptan de cómo salir, cómo sacar del país, sacar a su familia para evitar represalias, que los asentarían en Estados Unidos bajo una nueva identidad, con millones en su bolsillo, ¿no? En pago, ¿no? Por haber llevado a cabo ese cambio de chaqueta, vamos a decir. Y bueno, que lo hicieron en Siria, hicieron eso, muy probablemente en otros lugares. Ya dije lo de Irak contra Saddam Hussein, hablé de Gaddafi también en 2011. O sea que de querer que haya un golpe contra Maduro, estarían enviando esos mensajes, estarían mensajes de correo electrónico, de texto, para convencer y si esa les daría instrucciones cómo de informar a los que envían los mensajes, o sea, Estados Unidos, que están de acuerdo, que desean cooperar, claro, de una forma secreta para evitar que los detecten y los carcelen o los ejecuten, ¿no? Los del régimen de Maduro, por traición. Entonces, pues, si esa es la intención de Washington, no tengan la menor duda que esos mensajes ya se habrán enviado. Si por ventura no han enviado absolutamente ningún mensaje de ese tipo, no tendrían planeado el derrocamiento del régimen. Pero si lo tienen, ténganlo por seguro que ya habrán bombardeado con mensajes de ese tipo a oficiales y miembros de alto rango con responsabilidad pues militar, diríamos, del régimen de Maduro. Lo cual también puede crear como decir, un ambiente de, como decir, de paranoia, ¿no? Porque entonces no sabrían Maduro y su gente, Diosdado Cabello, etcétera, Padrino López,
Vladimir Padrino López, quién aceptaría, quién no. Así que podría generar purgas que debilitaría la cadena de mando, etcétera, caos interno. Bueno, pero esa forma de guerra electrónica sí existe para promover la disidencia y estimular a un cambio de régimen por la fuerza. Así que si ese es lo que planea Trump con su despliegue de fuerza, como para dar garantía, o sea, demostrarle a los futuros golpistas que no estamos hablando desde la Casa Blanca y no pasa nada ante las costas de Venezuela, no, ahí hay un importante despliegue. O sea que si hubiera un golpe, sería la lógica, ¿no? Sería el razonamiento, nosotros intervendríamos lanzando misiles cruceros, digo yo, para detener columnas de unidades leales al régimen, destruirlas y apoyar a los golpistas, etcétera, ¿no? Y habría infantes de marina para apoyar a los golpistas y colaborar con ellos, ¿no? Pues como había sugerido antes, ¿no? Podrían ocupar La Guaira, podrían ocupar, ¿cómo se llama? El aeropuerto en Maiquetía, el puerto de Maiquetía, el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que está ahí pegado cerca de La Guaira, etcétera. Pero bueno, veremos, ¿no? Veremos qué pasa. Ahora, sí, podría ser cambio de régimen una posibilidad. También podría ser simplemente bombardear pues los blancos considerados una amenaza eh, para Estados Unidos y sus intereses, fábricas de drones, de estar allí, ¿no? Operativas, fabricando drones, ¿no? Para un futuro, una futura amenaza a Estados Unidos y sus intereses, o sus aliados también, eh, atacar depósitos que tengan que ver con el narcotráfico, de ahí el armamento que llevarían los Tomahawk, ¿no? Los destructores y el crucero, por ejemplo, ¿no? Así que veremos qué pasa. De momento, no sé, no creo que habría una invasión sola de los Estados Unidos, aunque vete a saber si llegaran a ocupar La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía, habría tanta oposición. Maduro ha estado hablando de una milicia de 4 millones. Habría Hmm, que ver, ¿no? Eh, Así que veremos qué pasa, ¿no? Estarán esperando un incidente como el del Maine en la Bahía de La Habana, hmm. que explote algo para atacar y veremos qué pasa. Sí, nadie sabe realmente todavía por todas las implicaciones que hay, además de, presumo yo, las negociaciones que tiene que haber entre Rusia, China, que tienen que estar hablando también. Así que, Jay, ahora que lo sí, menciona, la cumbre esa en ujú, Taiyín es en la China. en China. Eh, sí, sí, bueno, esa cumbre para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí están pues Pues, Putin, Xi profesor, Jinping. si me permite entonces, lo que voy a hacer es que termino esta y pasamos a esa otra y me dice su perspectiva sobre esa otra, para Muy cerrar bien. este, entonces usarla en radio también. Eh, perfecto. La Guaira es la zona de Venezuela costera, ¿no? O sea, pues entrarían por ahí Sí, lo que me está diciendo un ataque anfibio. el puerto se caracteriza porque en las laderas de la montaña ha de ser esa cordillera que separa Caracas de la costa, ¿no? O Ujú, sea que tienes La Guaira, tienes la cordillera y más al sur está Caracas, que para llegar a Caracas hay una carretera, La Guaira-Caracas, que pasa por las montañas, ¿no? Pero sí, La Guaira se caracteriza porque en las laderas del monte hay numerosas casitas, ¿no? ujú, Entonces tú llegas por mar y lo ves todo ahí, ¿no? Sí, sí, es puerto. Y entonces está Maiquetía, justo contiguo al oeste, ¿no? De La Guaira, tiene desembarcaderos y justo al oeste de los desembarcaderos de Maiquetía está el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, un gran también objetivo estratégico, si se quiere, intervenir militarmente, ¿no? Con fuerzas terrestres en Venezuela, porque claro, por el aeropuerto te llegan los refuerzos, ahí tienes el aeropuerto, ¿no? Y por mar, pues puedes desembarcar lo que quieras también, así que sí. ya, entiendo. Ok, pues lo veremos, estaremos pendientes.